Esto de las conversaciones con Joe Biden va a generar todo un género en el futuro. Iván Duque por fin ha tenido una conversación, en este caso telefónica, con el presidente norteamericano. Al parecer han hablado de asuntos muy relevantes, de economía, de salud, de asuntos económicos, de asuntos climáticos, incluso dicen que hasta de derechos humanos. No ha contado el gobierno de Iván Duque que el presidente americano le tiró de las orejas a su homólogo colombiano por la actitud de las Fuerzas Armadas con los manifestantes en Colombia. Y para conocer esta conversación, una vez más, con nuestro corresponsal en América Latina, presidente de Nodal, Pedro Breger. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Muy bien, Juan Carlos, un gusto estar contigo y sin lugar a dudas, llamado importante que se tardó 6 meses si tomamos en cuenta que Colombia es uno de los pilares de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Claro. ¿Por qué no había hablado antes? Esa es la gran incógnita, justamente por el hecho de considerar a Colombia su gran aliado. Vos sabés, Juan Carlos, siempre hay una actitud de cierta sumisión en el tercer mundo, y América Latina es parte de lo que conceptualmente llamamos tercer mundo, en función de los llamados o los encuentros con los presidentes de las grandes potencias. Entonces los medios de comunicación siempre están atentos. A ver, ¿llamó o no llamó el presidente de los Estados Unidos? Si no llama, entonces los sectores opositores dicen, ven, al presidente de los Estados Unidos no le interesa nuestro país. Lo mismo cuando hay cumbres internacionales o almuerzos en encuentros internacionales. El presidente de mi país no se sentó en la mesa principal. Ven, no les interesa lo que pasa en nuestro país. Y yo siempre digo, en una cena donde hay 20 mesas y 20 presidentes, no pueden estar todos sentados a la misma mesa. ¿Por qué digo todo esto? Porque se trabaja mucho en función de recibir el aplauso del presidente de los Estados Unidos en América Latina. Por eso tu pregunta es muy pertinente, Juan Carlos, pero no tenemos una respuesta muy clara. Y claro, la siguiente pregunta es si ha cambiado en algo la relación de la Colombia de Duque con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que no. Para Estados Unidos, Colombia es fundamental. Tomemos en cuenta que en los últimos 20 años no ha habido un movimiento progresista en el gobierno en Colombia como sí lo ha habido en gran parte de América del Sur. Tomemos en cuenta, Juan Carlos, que en un determinado momento de los 12 países de América del Sur, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son muy particulares por haber sido colonizados por Inglaterra y por los Países Bajos, salvo Perú y en Colombia, en todos los otros países había gobiernos progresistas. Y además Colombia es fundamental por el tema del narcotráfico. Entonces, siempre se habla de la relación privilegiada entre Estados Unidos y Colombia. De hecho, hubo algo durante décadas que se llamó el Plan Colombia y que Biden estuvo involucrado. Claro. Déjame hacerte una pregunta que es medio retórica, porque la respuesta es muy evidente, ¿no? Es que, claro, con 100.000 muertos por el coronavirus, la masacre que está habiendo de estudiantes, con las cifras que ahora te pregunto cómo están actualizadas, con los manifestantes asesinados, y sin embargo Iván Duque sigue R que R con Venezuela. Sí, es verdad, porque los grandes medios de comunicación insisten más en hablar de Venezuela y de Nicaragua que de la situación en Colombia, o están ignorando que hace 3 semanas no hay un presidente electo en el Perú. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, de esta disputa ideológica, política que hay en toda la región. Y los medios de comunicación no son ajenos en América Latina de la misma manera que no son ajenos en el Reino de España. Entonces siempre hay que considerar este tema. La violación a los derechos humanos continúa en Colombia y te diría que en muchas ocasiones invisibilizadas, aunque Joe Biden se lo deslizó, como bien dijiste en tu introducción, con cierta crítica donde dijo que hay que respetar el derecho a las manifestaciones pacíficas. Algo que bien dijiste en tu introducción, muchos medios de comunicación en Colombia no mencionaron. Solo ha dimitido el secretario de Seguridad de Bogotá, ¿no? A la fecha. Sí, pero sí es verdad, pero Duque se ha mantenido en el poder a pesar de los 2 meses de protesta. Lo hablamos hace varias semanas, Juan Carlos. Yo te decía que me parecía que la apuesta del presidente Iván Duque era que se estirara la protesta y fuera decayendo, se fuera agotando la gente se agotó efectivamente, la protesta no tiene la misma fuerza que tuvo
hace 2 meses, pero de todas maneras yo creo que algo se quebró, por eso hubo algún tipo de renuncia. Lo que pasa es que la gente que reemplaza a las personas renunciadas son por lo general de riñón de Iván Duque y de Álvaro Uribe, que está detrás de todo esto, Juan Carlos. Qué horror. Está en Madrid Álvaro Uribe haciendo proselitismo. No sabía que estaba en Madrid, sé que había viajado hacia el Reino de España el expresidente argentino Mauricio Macri. Suelen juntarse en eventos internacionales que organizan algunas de estas fundaciones de la extrema derecha liberal, donde ahora participa también Vox, que es un actor muy importante en el vínculo con América Latina, así que no me extraña que Álvaro Uribe estuviera haciendo campaña explicando en el exterior la situación en Colombia. Están muy beligerantes, ¿no? Y utilizando las instituciones europeas, todo, ¿no?, para intentar legitimar los gobiernos de derecha y de extrema derecha latinoamericanos. Sí, es lógico que lo hagan también, es parte de la política, lograr un apoyo de los Estados Unidos, que los medios de comunicación en Estados Unidos no hablen mal de Colombia. El problema que sigue teniendo Colombia, Juan Carlos, es que sigue siendo el principal productor y exportador de droga, de cocaína específicamente, del mundo. Entonces, por más que tengan una gran campaña publicitaria respecto al tema de derechos humanos, a nadie se le escapa que siempre puede haber una pregunta, ¿pero qué pasa con la droga? Porque en estos últimos días incluso salió un nuevo informe en los Estados Unidos que dice que la extensión de cultivo de coca en Colombia volvió a crecer. Entonces nos preguntamos siempre, Juan Carlos, la misma pregunta: ¿cómo puede ser que después de 20 años o más de tantos dólares invertidos en Colombia, de tanto trabajo para luchar en contra del narcotráfico, de tanta lucha a través de los organismos internacionales estadounidenses, de haber llevado soldados, de decir que siempre hay éxitos en la lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo? Es inexplicable. Es que constantemente aparece la droga como un elemento tanto económico como de geopolítica de los Estados Unidos. Es invariable. Sí, y además se utiliza siempre como un comodín para acusar a un gobierno. Un gobierno que no es amigo, inmediatamente se dice que está vinculado al narcotráfico. Es un comodín, se lo usa siempre. Imaginemos que gobernase la izquierda en Colombia y que aumentase la superficie cultivada de droga. Es decir, lo que estaría diciendo los Estados Unidos, pero como gobierna Iván Duque, nada que decir. Pero lo dicen respecto de Venezuela o lo dicen respecto de Bolivia en más de una oportunidad. Por eso en su momento Evo Morales, cuando era presidente, expulsó a los organismos de Estados Unidos que dicen verificar el tema de la droga, pero que no han tenido nunca éxito. Oye, Pedro, ¿qué sabemos de ese supuesto atentado en Cúcuta al helicóptero de Iván Duque? Bueno, yo me tengo que atener primero a la versión oficial. El presidente Iván Duque dice, tirotearon su helicóptero. Llama la atención, es cerca de la frontera con Venezuela, llama la atención que la guerrilla que tiene todavía, o los resabios de la guerrilla que tienen algún tipo de armamento sofisticado, le hayan disparado con un fusil a un avión. ¿Es posible? Sí. ¿Es verosímil? Sí. ¿Presenta dudas? También. Pero yo no te puedo afirmar qué pasó exactamente, porque hasta que no tengamos los datos, el problema, Juan Carlos, que a veces los datos los tenemos después de 20 años. Déjame preguntarte brevísimamente el Día del Orgullo Gay en América Latina. Muy importante en algunos países, de manera muy variada. La pandemia ha limitado las manifestaciones callejeras. En la Argentina esto se ha convertido en una manifestación muy importante que, como te digo, a raíz de la pandemia las movilizaciones han bajado mucho, pero hay que tomar en cuenta que la Argentina es pionera en alguna de las leyes sancionadas, y hace unos días se sancionó una ley muy importante de cupo laboral para las personas, para las diversidades, como se dice, transgénero. Esto realmente es muy importante porque toca a sectores de la población que históricamente han sido perseguidos, reprimidos, hostigados, encarcelados. Una mujer transgénero hace unos años dijo, nuestra mayor venganza es llegar a ser viejas, porque efectivamente la mayoría de las personas en esa condición no suelen llegar a viejas porque las matan antes. En el laberinto nicaragüense la democracia sigue sin encontrar el hilo para salir de ahí.
Efectivamente, hay que ver cómo se va a manejar el gobierno de Daniel Ortega frente a las críticas internacionales, también de algunos gobiernos con los cuales tiene buen vínculo, como México y la Argentina, que si bien se encuentran en la disyuntiva porque no quieren apoyar al secretario general de la OEA y Estados Unidos en su ataque a Nicaragua, tampoco pueden mirar hacia el otro lado cuando encarcelan dirigentes opositores. Una última cuestión, ¿cómo está la situación en Perú? Todavía no hay presidente electo. 3 semanas después, formalmente, José Pedro Castillo no ha sido nombrado presidente electo del Perú. Es increíble, pero esto es cierto. ¿Y las perspectivas? Difícil responder a esto, Juan Carlos, porque la estrategia Fujimori es muy clara: entorpecer a través de todo tipo de impugnaciones al proceso electoral para que se llegue al 28 de julio, que es cuando debería asumir José Pedro Castillo, y entonces decir, bueno, no hay presidente electo, hay que convocar a nuevas elecciones. Lo que pasa es que también el Departamento de Estado se pronunció diciendo que no había habido fraude, y esto puede ser un toque de atención también para Fujimori, que podría todo en condicional y en potencial, encontrarse sin el apoyo de los Estados Unidos. Pero me parece que Castillo ya está desgastado en todo este proceso, lleva un desgaste antes de asumir incluso. Han salido militares, ¿no? Por cierto, con relaciones con la extrema derecha española, pidiendo un golpe en caso de que se reconozca la victoria de Castillo. Efectivamente, no nos extrañemos, militares brasileños lo dijeron en su momento cuando Lula da Silva estaba preso, querido Juan Carlos, y también amenazaron con golpe de Estado si lo liberaban. Hay sectores militares en muchos países de América Latina que todavía tienen mucha fuerza y capacidad de incidir en la política interna. Pedro, gracias por el panorama. Nos despedimos de esta temporada de La Frontera hasta septiembre. Así que vete recopilando mucha información que nos hará mucha falta al regreso. Por supuesto. Un abrazo grande y disfruten del verano, pero cuídense también, no bajen la guardia. Así será igualmente y ojalá pronto la pauta de vacunación en la República Argentina alcance una mayoría que os permita un poquito más de tranquilidad. Un fuerte abrazo. Un abrazo también para ustedes, nos vemos en Madrid.